El príncipe Egean de Frederick es conocido en el imperio como el príncipe rebelde, habiéndose ocultado de la vista pública. Supuestamente por su adicción al alcohol, en realidad, Egean es un omega obligado a tomar medicación para fingir ser un beta. Dado que los omegas no pueden ascender al trono, su único consuelo es su amigo cercano desde la infancia, quien ha crecido para convertirse en el destacado gran duque Richard Bonehart. Debido a la política, el príncipe Edien y el gran duque Richard son rivales. Compiten por el título de príncipe heredero y eventualmente el emperador. Encontraremos la manera de resolverlo. Para estar del mismo lado y no sufrir las consecuencias políticas de hacerlo. ¿Y por cuánto tiempo puede resistir el cuerpo de Ian con esos medicamentos? Envenenando continuamente su cuerpo. En una escena fugaz, el sol brilla intensamente mientras un chico de cabello oscuro sonríe radiante. Logra decir algo como si quisiera expresar que alguien es bonito. El chico de cabello oscuro procede a anunciarle a un chico rubio que le gusta, y el chico rubio responde, compartiendo ese mismo sentimiento. El chico de cabello oscuro empieza a desvanecerse lentamente. A medida que le cortan las palabras y el chico rubio no puede oír el resto de sus frases, el chico de cabello oscuro se despide. Mientras el otro chico le suplica que no se vaya, el chico rubio extiende sus manos hacia la figura que se aleja. Del chico de cabello oscuro, llamándolo Shar y gritando que no quiere quedarse solo en este infierno, su súplica se vuelve desesperada y dudosa mientras la figura se transforma en la de un hombre grande. Aún llamando a Shar, el hombre rubio se despierta de un salto, angustiado por el sueño que acababa de tener. Su cabeza le duele. Mientras intenta recordar el sueño y la figura del hombre grande, ha tenido este sueño durante un tiempo. Su mayordomo entra brillantemente en la habitación y saluda al hombre como a un miembro de la familia real. Las manos del mayordomo parecen estar. Sin darse cuenta del fuerte dolor de cabeza que tiene el rubio, el mayordomo continúa saludándolo. El rubio finalmente se dirige al mayordomo llamado Ben con una expresión molesta y le dice que guarde silencio. A lo que Ben cumple de inmediato. Ben le ofrece un vaso de agua al rubio mientras éste sigue sufriendo ataques de tos. El rubio toma el vaso y se lo acerca a la boca, y un dolor atraviesa su brazo lastimado. Atragantándose con el agua, el rubio tose más fuerte, lo que preocupa profundamente a su mayordomo acerca de la condición de su señor. Cuando el rubio se siente lo suficientemente bien como para hablar, le pregunta a su sirviente cuánto tiempo ha estado dormido. El mayordomo responde nerviosamente que ha estado dormido durante los últimos 3 días. El rubio se agarra el pecho al darse cuenta de que ha estado inconsciente. Durante más tiempo del habitual, claramente preocupado, recuerda una breve escena de él retorciéndose de dolor, sujetado por cintas. Él se recuerda desesperadamente pidiendo ayuda mientras está atado a la cama. Este pobre chico no merece sufrir así. El rubio pregunta sobre el diagnóstico del médico respecto a su condición. El mayordomo responde que el médico cree que actualmente está experimentando efectos secundarios de sus supresores y que al médico le gustaría revisarlo pronto. Sorprendido por la noticia, el rubio piensa en su sueño. La brillante sonrisa del chico de cabello oscuro viene a su mente. Se pregunta por qué tuvo que soñar con su pasado. El rubio se ayuda a levantarse del lado de la cama y le ordena al mayordomo que informe al médico sobre cambiar su sedante. Dado que ha desarrollado una tolerancia con el actual, el mayordomo confirma el pedido justo cuando alguien llama a la puerta. El mayordomo abre la puerta, molesto porque previamente les había dicho a los sirvientes que no se acercaran a la habitación. Desde la puerta, el mensajero les informa que la emperatriz ha llamado al hombre para que se dirija a su palacio. El rubio se estremece al oír al mensajero, y el mayordomo regaña al mensajero, explicando que el rubio no está en condiciones de salir. Sin embargo, el rubio interrumpe y acepta la invitación, diciéndole al mensajero que informe a la emperatriz sobre su llegada. Él explica que necesita responder a la convocatoria de la emperatriz. Se presenta a la gente de Frederick como el primero en la línea de sucesión al trono. Del imperio Frederick, hijo del actual emperador Edwin de Frederick y líder de la facción aristocrática. Se suponía que la emperatriz Leona Erace et Ene sería un príncipe jovial que manda autoridad y poder sobre la gente. Sin embargo, es su mala fortuna haber nacido en un reino donde Ombrius no puede sentarse en el trono del emperador. La doncella anuncia la llegada del príncipe Idian mientras se le presenta como un omega que finge ser un beta. Desde el otro lado de la gran puerta, una voz invita a Idian a entrar. Idian empuja la puerta para abrirla.
y una oleada de feromonas ataca sus sentidos, desorientando al príncipe rubio. Se dirige a la emperatriz, llamándola como su madre. Atónito al ver a su madre rodeada de hombres apasionados, con solo una mirada le basta para odiar a esa mujer. Con todo mi ser, Idian la saluda de nuevo, sintiéndose incómodo por la cantidad de feromonas que invaden la habitación. La emperatriz nota su malestar y le pregunta agudamente al respecto, sin prestarle atención a los hombres delirantes que la rodean. El príncipe insiste en que está bien, pero se agarra el pecho mientras las feromonas a su alrededor se vuelven más agresivas, mareándolo. Las feromonas lujuriosas de los hombres febrilmente desorientan a Idian hasta el punto en que cae de rodillas una vez que la emperatriz menciona nuevamente que no se ve bien. Frustrada porque le arruinaron la diversión, la emperatriz se levanta y llama a su doncella principal. Le ordena que lleve a sus invitados afuera mientras intentan suplicar para permanecer en su presencia. Cuando la emperatriz y Idian quedan solos en la cámara, la emperatriz reprende al príncipe por ser tan débil que ni siquiera puede mantenerse en pie en una situación así. Para mantener su fachada, la emperatriz enfatiza que no debería reaccionar en absoluto a las feromonas. Se levanta de su asiento mientras explica que solo lograron salir de esa situación complicada porque los hombres estaban demasiado ebrios por sus feromonas. Luego le pregunta a Idian si quiere que todos sepan que es un omega. Débil de rodillas, Idian responde tímidamente que no. Ella hace clic con la lengua al señalar que, aunque los betas aún pueden percibir feromonas, un verdadero beta no se debilitaría con su aroma. Se siente exasperada por lidiar con los problemas del príncipe, además de la presión del emperador. Idian se estremece cuando la emperatriz exclama que tuvo que dar a luz a un hijo inútil como él. Ella mira con desdén a Idian, mientras lo maldice por haber nacido como un omega y con desprecio desea que no hubiera nacido. El rostro de Idian se oscurece mientras la emperatriz le dice que se ponga las pilas, especialmente ahora que su principal enemigo está regresando. Mientras lo maldice por haber nacido como un omega y con desprecio desea que no hubiera nacido como uno. El rostro de Idian se oscurece mientras la emperatriz le dice que se ponga las pilas, especialmente ahora que su principal enemigo está regresando. Idian se sorprendió al escuchar que Richard von Ehrhardt regresaba al reino después de 20 años. En la casa Harris del Imperio Frederick nació un bebé con cabello rubio y ojos acuaclaros. La emperatriz estaba furiosa porque el bebé había nacido en Omega. El padre del emperador sostenía al bebé en sus brazos. Intentó acercárselo a Leona, la emperatriz, explicando que el recién nacido era un Omega dominante raro, igual que ella. Sin embargo, ella se negó a acercarse al bebé, argumentando que ser un omega dominante no lo haría emperador. También estaba angustiada porque el doctor le había informado de su incapacidad para concebir. Desde entonces, se explica que hubo un tiempo en que los ómnigas podían ocupar el trono en el Imperio Frederick. Sin embargo, el reino sufrió sucesivas dictaduras bajo estos emperadores omega. El emperador omega Ras fue el último antes de que se estableciera en la ley que los omegas no podían convertirse en emperadores. En el reino, a pesar de esa ley, los omegas aún gozaban del mismo prestigio que los alfas. Dado que ambos tipos ocupaban la mayoría de la nobleza, la rareza de omegas que podían concebir independientemente de la pareja y la singularidad de los dominantes hicieron que un omega de origen humilde pudiera ascender a la nobleza, al ser adoptado por una familia noble. En este tipo de sociedad, Leona, una omega inteligente y dominante, se esperaba que llevara una vida envidiable de comodidad y lujo. Un día, su padre anunció que había recibido una oferta de matrimonio, específicamente una de la familia imperial. Leona leyó que la oferta provenía del tercer príncipe Edwin, quien, aunque nació de una concubina, era el único alfa recesivo entre sus hermanos beta. Esto lo convertía en el candidato más probable para el emperador, y casarse con él significaría que Leona se convertiría en la emperatriz del reino. Aunque exclamó que nadie merecía esa posición más que ella, el príncipe Edwin se disculpó por la oferta, explicando que fue su padre quien la organizó. No estaba interesado en casarse con Leona porque ya amaba a alguien. Molesta, Leona le maldijo por elegir el amor en lugar del poder. A pesar de ser solo el hijo de una concubina, prometió conseguirlo. Cuando se acercó al emperador de aquel entonces para aceptar la oferta de matrimonio, el emperador se mostró contento al escuchar su aceptación. Así, Leona se casó con Edwin sin importar la elección del último. Esto,
prepararía el escenario para una serie de eventos inesperados. Después del día de la boda, el padre de Leona la visitó en sus aposentos, atónito por el hecho de que Edwin se había ido en una misión justo después de su boda. Leona también estaba visiblemente molesta cuando el emperador ni siquiera se molestó en mirarla durante su noche de bodas. Su padre exclamó que si lo hubiera sabido, la habría casado con el hijo del marqués, quien la habría tratado mejor que éste. Sin embargo, Leona estaba decidida, ya que sabía que un Omega puede engendrar un heredero al trono, y dio un plan para alejar a Edwin a su regreso, a cambio de hacer el ridículo de ella y la casa Harris. De hecho, cuando Edwin regresó, estaba de rodillas cuando Leona entró en sus aposentos, exhalando sus feromonas. Edwin le preguntó qué había hecho, pero Leona simplemente comentó que esta sería la primera vez que experimentaría el poder de una Omega dominante que lo dominaría con su feromona. Un tiempo después, Leona estaba cómodamente recostada en sus aposentos mientras esperaba el hijo del emperador. No le importaba si el bebé sería dominante o recesivo, mientras fuera un alfa. Podría usar al niño como palanca para tener reces en decir a la nula control sobre Edwin. Sin embargo, se molestó muchísimo al enterarse de que había dado a luz a un chico Omega. Su padre intentó calmarla al mencionar que simplemente podría tener otro bebé, pero ella exclamó con furia que no podía tranquilizarse. Nacimiento de un niño Omega. Su padre trató de calmarla mientras le comentaba que simplemente podría tener otro bebé, pero ella exclamó enojada que no podía calmarse, porque su familia sería avergonzada por no poder producir un heredero viable al trono. Miró al hermoso bebé y pensó que incluso habría aceptado a Iwateo en lugar de un Omega. Fue entonces cuando una idea brillante le llegó, preguntó a su padre quién más conocía la identidad del niño. Cuando su padre respondió que solo los doctores y la criada principal estaban al tanto, ella le ordenó deshacerse de ellos. Planeaba revelar al bebé como un beta, ya que todavía podría hacerse emperador si lo era. Solo necesitarían encontrar alquimistas y magos que pudieran manipular para preparar supresores. Su padre no estaba convencido de que su plan funcionaría, ya que el niño era un Omega dominante con ojos aguamarina y sus feromonas definitivamente lo delatarían cuando creciera. Sin embargo, Liam desestimó las preocupaciones de su padre y exclamó que simplemente haría lo imposible posible. Con la experiencia de la casa de Harry, se aseguraría de que el niño se convirtiera en emperador. Regresando al presente, la emperatriz continúa reprimiendo a Edian por su falta de ayuda. Menciona los logros de Eckhart de su aventura y se burla de Higien por verse demasiado feliz. Continúa reprendiendo a Edian por su impotencia. Ella menciona los logros de Eckhart en su búsqueda y se burla de Higien por parecer demasiado feliz. Leona acepta su respuesta de forma casual, entendiendo que el emperador ya había preparado sus planes. Desde entonces, además del apoyo del emperador, también le preocupa el impulso que el duque está ganando entre la gente. Llamándolo héroe por sus logros, Richard von Eckhardt es un alfa dominante y un pariente distante de la familia imperial. Conocido principalmente por convertirse en el general más joven del ejército imperial, obtuvo este título tras derrotar a una oleada de monstruos, que no había llegado al reino por más de 10 años. León explica que Richard probablemente esté interesado en la posición como sucesor al trono, pero Edian intenta refutar el rumor. Ella lo reprende por ser demasiado complaciente, explicándole que las clases militares e imperiales están comenzando a expandir su influencia. Luego le ordena a Edian que se prepare para participar en eventos de alta sociedad y mezclarse con más nobles. Edian se sorprende, pero Leona no aceptará su débil constitución como excusa para perderse estos eventos, observando que podrá cuidar de su salud una vez que se haga cargo del trono. Ella explica que Edian tiene que establecer su autoridad e influencia como príncipe y deshacerse de su infame apodo de príncipe robe de la familia imperial. Además, le ordena evitar el exceso de alcohol y mejorar su apariencia. También le recuerda que no debe meterse en peleas. Edian replica que estas órdenes contradicen sus recordatorios anteriores hacia él. Edian le responde que esas órdenes contradicen las advertencias que le dio antes. De inmediato, le recordó que debía enfrentarse a quienes lo menospreciaban y lo animó a tomar alcohol, para aumentar la efectividad de los medicamentos supresores. Me encanta un hombre que se defiende. A la emperatriz no le gusta que Edian le contradiga. Comentando que no está haciendo nada para tranquilizarla, Edian frunce los labios mientras la emperatriz le ordena que se vaya, y que le enviará más instrucciones a través de la jefe de sirvientas. Edian sale de la habitación y se recarga contra la puerta.
Mientras piensa en tener que asistir a banquetes por orden de su madre, una carreta llega a la casa Harris, y el mayordomo de Edian le anuncia su llegada. Edian mira la mansión y se da cuenta de que muchas personas han llegado antes que él. Su mayordomo saca un gotero y le pone una gota en los ojos azul aguas de Edian. Tan pronto como la gota entra en contacto con los ojos de Edian, sufre una reacción corta pero severa, picándole los ojos. Para el desagrado de Edian, el dolor persiste en pulsos de picazón. Mientras sus ojos se convierten en un par común de iris azules, un guardia anuncia la entrada del príncipe, y todos en el banquete lo saludan, como la estrella del imperio, inclinándose al pasar. El primero en acercarse es el conde Ryan Harris, el medio hermano de su madre, quien lo saluda y pregunta por su condición. Aunque él le responde cordialmente, el conde Harris envuelve su mano alrededor del príncipe, sin reconocer la distancia que deberías mantener. Edian comenta que no está seguro del verdadero motivo de la fiesta, habiendo visto a futuros líderes de familias nobles que también son jóvenes de su edad. El conde Harris simplemente se ríe de sus comentarios, mencionando que esto es solo una mera reunión para que los jóvenes se conozcan entre sí. Entre la multitud, murmullos resuenan sobre la sorprendente asistencia del príncipe, quien es conocido por saltarse estas reuniones. Edian se coloca incómodamente al final de una escalera mientras una delicada joven se presenta a él. Edian la reconoce mientras piensa en irse tan pronto como pueda. Otro hombre se le acerca a Edian y se presenta a la estrella del imperio. Edian reconoce al hombre alto como Lord Theodore Miles, quien parece emocionado de finalmente conocer al príncipe en una reunión social. El joven Lord le hace saber que su padre había visitado a la emperatriz hace un tiempo, y Edian recuerda a su padre, el marqués Miles, como uno de los hombres ebrios a los pies de la emperatriz en su último encuentro. Edian finge no conocer al marqués Miles, pero se estremece un poco por la presencia de una feromona desagradable. Lord Miles le pregunta si está bien, pero Edian está más preocupado por el origen de la feromona, pensando que esto debe ser parte de los efectos secundarios mencionados por el doctor. El príncipe siente que su salud se empeora con el tiempo. Abrumado por la afluencia de nobles que lo saludan de izquierda a derecha, Edian explota en un arrebato y se aleja del grupo de nobles. Lord Miles ahuyenta a los otros nobles, pero Edian aclara que también está despidiendo al Lord. Edian se acomoda en otro rincón de la fiesta, mientras la multitud comienza a murmurar sobre el príncipe. Les parece que el príncipe rebelde de la familia imperial, que ha perdido el rumbo por culpa del alcohol y los cigarrillos, carece de las habilidades sociales para estar en una reunión. Convirtiéndose en una bonita muñeca para la emperatriz, Edian entiende que su reputación entre la nobleza no es la mejor. Edian comprende que su reputación entre la nobleza no es la mejor, y le pide a su mayordomo que le traiga más alcohol. Su mayordomo le recuerda que necesita tomar su medicina. En lugar de alcohol, Edian, de mal humor, acepta. Entre su dolor punzante, toma una pequeña bolita de medicina del mayordomo. La ingiere y una ola de alivio envuelve al príncipe. Desde el año 80, un grupo de nobles está discutiendo la fiesta de bienvenida, que se llevará a cabo mañana, y cómo una multitud comienza a reunirse para llegar a esa fiesta en estado de embriaguez. Un noble menciona casualmente que esas personas parecen demasiado desesperadas por tocar al héroe, pero alguien dice que el noble llamado Lord Mamia también debería sentir lo mismo. Lord Mamia exclama simplemente que no necesita recurrir a tal desesperación. Como su padre le ha asegurado un asiento que causa la envidia de los demás nobles, Lord Mamia continúa parloteando, diciendo que la llegada del gran duque Eckhart significará mejores noticias para la capital. Dirige su atención al príncipe, quien exclama que debería estar igualmente alegre por el regreso de su amigo cercano. Incluso, la mayoría de los nobles consideran que el príncipe y el gran duque son tan cercanos como hermanos. Higien no está impresionado por las palabras del joven noble, que no demostraban ningún respeto hacia el príncipe. Lord Namia se atraganta entre sus palabras, al comentar que si alguien tuviera un hermano alfa como el gran duque, también estaría orgulloso. Este tipo está a punto de recibir una buena lección. Los demás nobles se ríen, pareciendo estar de acuerdo con los comentarios aparentemente sarcásticos de Lord Namia. Edian se levanta al reconocer estas creencias anticuadas entre nobles sobre la superioridad de los alfas y onlius sobre los betus. El príncipe camina hacia el joven noble y le dice que sus palabras hacen parecer que necesita sentirse orgulloso del gran duque. Lord Nemías está desconcertado,
pero Edian entiende que los logros y el regreso del gran duque Erhard son dignos de celebración. Para marcar la supuesta ocasión alegre, Edian toma una botella de vino y la derrama sobre la cabeza del noble, declarando que brindar por esta ocasión es parte de sus deberes. Lord Nami exclama por las acciones del príncipe, pero Edian simplemente se pregunta si el vino no es su elección de bebida para brindar. De regreso en la carreta, Ben está preocupado por la creciente mala reputación del príncipe entre los nobles, mencionando que el comportamiento de Edian es completamente injustificable. El príncipe señala que no tiene nada que perder en este momento. Humano, su reputación actual como príncipe de terciopelo. El mayordomo se seca las lágrimas mientras bromea, que los rumores sobre él son en su mayoría inexactos. Edian comenta que la verdad no importa mientras la gente tenga de qué hablar. Edian recuerda los murmullos crecientes de la multitud sobre el alboroto, con algunos culpando la situación de la insensibilidad de Lord Namia y comprendiendo el humor agrio del príncipe por la llegada del gran duque. Edian siente un creciente dolor de cabeza, pero rechaza la oferta de otra dosis de medicina cuando su mayordomo le ofrece una. En lo que parece un sueño, alguien llama el nombre de Edian. Esa persona resulta ser el gran duque Erhard. Afectuosamente le pide al príncipe que lea su carta, llega la mañana y alguien está instando a Edian a despertarse. Edian simplemente se acurruca más cerca de su almohada, lo que provoca que Ben le quite las sábanas al príncipe. Ben grita al príncipe dormido sobre lo tarde que es, pero Edian hunde su cabeza más profundamente en la comodidad de su almohada. Ben grita al príncipe que se está quedando dormido y llega tarde, pero Edian hunde su cabeza aún más en la comodidad de su almohada. Incapaz de levantarse, Ben culpa la cantidad de alcohol que consumió el príncipe la noche anterior. Edian llora por tener resaca en el día que se supone debe tomar su medicina, pero su mayordomo sugiere que se duche para ayudarlo a recargarse, mientras Isian sigue quejándose de un dolor pulsante en su cabeza. Ben abre las cortinas de su habitación mientras le recuerda que hoy es la ceremonia de bienvenida del gran duque Eckhart. El mayordomo dice que salir a tomar aire fresco es mejor que quedarse encerrado en la habitación. El príncipe discrepa levemente, mientras se levanta de la cama y se dirige a las cámaras de la emperatriz, vestido con un brillante vestido rojo. La emperatriz está enojada con Ian por no darle un día de paz. Le pregunta qué hizo en la fiesta de la noche anterior y menciona su recordatorio anterior de comportarse bien. Edian simplemente se disculpa, recordando que su madre es más irritable en este tipo de días. La emperatriz se calma mientras reflexiona sobre las acciones de Edian y está de acuerdo con lo que hizo. Escuchó del conde que Lord Namia fue el primero en hacer algo incorrecto, especialmente haciendo eso en una reunión organizada por la familia Harris. Ella enfatiza que a esas personas hay que darles una lección. Alguien anuncia la llegada del emperador mientras se une a la conversación de la emperatriz y el príncipe, preguntando de quién están hablando. El emperador reprende a la emperatriz por comenzar el día con un mal humor. La emperatriz explica que simplemente quería castigar a quienes se atrevían a menospreciar la autoridad del trono. Mientras tanto, Edian hace una reverencia y le pregunta a su padre si ha dormido bien. El emperador mira hacia otro lado, mientras responde que sí a la pregunta de Edian. Luego, el emperador llama al jefe de mayordomos para que prepare la carroza y así puedan salir hacia el evento, lo más pronto posible. Edian se siente triste al notar que su padre evita una conversación con él. Aunque está satisfecho ya que su intercambio fue más largo de lo habitual dentro de la carroza, los 3 miembros de la familia real permanecen en silencio, sin hablar entre ellos durante todo el viaje. Esta familia imperial literalmente odia a muerte a los demás. Esto es desafortunado para Edian, quien no se merece nada de esto. Al acercarse a su destino, los gritos de las multitudes a su alrededor alaban al imperio Federico, así como al gran duque Eckhart. La emperatriz desprecia los vítores mientras el emperador simplemente la mira con una expresión de desaprobación. Al llegar a su destino, los soldados anuncian la llegada del emperador, y el emperador saluda cordialmente a sus súbditos, mientras desciende de la carroza. Cuando un gran hombre sale de la carroza, otro toque de los cuernos indica la llegada del gran duque y su séquito. Edian ayuda a la emperatriz a salir de la carroza mientras la familia real es escoltada hacia el estrado. Otro toque anuncia la llegada del gran duque al destino, y todos vitorean tanto como lo hace el cuerno.
Los gritos de la multitud reciben al héroe del imperio, el gran duque Ejard, quien llega a caballo. El gran duque se baja de su caballo y se presenta como Richard von Ejard, quien suprimió la ola de monstruos durante 3 años. El emperador saluda feliz al gran duque por su trabajo, mientras que la emperatriz comenta que también han pasado exactamente 3 años desde que vio sonreír al emperador así. El emperador se acerca cordialmente al gran duque, mencionando que ha crecido mucho con el tiempo. No lo ha visto. El gran duque Eckhart mira a las demás figuras de la familia real y se presenta ante la emperatriz. La luna del imperio y el príncipe, la estrella del imperio, el gran duque, observa tiernamente a Edian. Mientras lo saluda cortésmente, el príncipe le responde mientras revive los recuerdos de la última vez que se encontraron. Cuando el gran duque era solo un cadete recién salido de la academia, el emperador anuncia a sus súbditos que la ciudad deberá llenarse de júbilo durante todo el día para celebrar los logros del gran duque y la seguridad que ha traído al imperio. Edian sigue reflexionando que el gran duque ha regresado, como un líder dispuesto a dedicar su vida al imperio, mientras él ha permanecido mayormente postrado y enfermo. Alguien distrae al príncipe de sus pensamientos, diciendo que la emperatriz le ha pedido su opinión. Desde la distancia, la emperatriz menciona que el emperador quiere que el gran duque viaje en la misma carroza que la familia real. Ella enfatiza que la carroza real debe ser utilizada solamente por miembros de la familia real, pero el emperador insiste en que agregar a una persona más dentro de la carroza simplemente es una manera de mostrar al héroe el respeto que se merece y no es una forma de trato especial. La emperatriz jala al príncipe hacia ella, diciéndole que se ponga las pilas. Ella comenta que el emperador está mostrando favoritismo hacia el gran duque, nuevamente, esta vez frente a muchos nobles y personas. El gran duque Eckhart interviene, diciendo que no le importa qué carroza use y que no quiere molestar a la familia real, mientras el emperador comenta sobre la carroza del usar consideración de Richard. La emperatriz empuja a Edian hacia los dos, presionándolo para que diga algo. Mientras el príncipe Edian tropieza con el empujón, el gran duque lo agarra antes de que caiga. El príncipe se disculpa por su comportamiento inapropiado e intenta alejarse del duque, pero el agarre del gran duque en su brazo es firme, no lo deja ir. Dentro del palacio imperial, muchos nobles saludan al gran duque Eckhart, quien es acompañado por el propio emperador. Un noble se presenta como un compañero de una de sus batallas, mientras otro se presenta como alguien que se unió a la academia militar por su culpa. Muchos de ellos desearían que el gran duque honrara su mansión con su presencia. El emperador calma a la multitud, mencionando que el gran duque podrá atender a todos, ya que no regresará al campo pronto. Los nobles asienten cordialmente con el rey. En una esquina, Edian se satisface con una copa de champán, mientras nota que casi todos los tipos de nobles están presentes en la ceremonia. Sabe que con una congregación así de grande, los grupos de nobles se forman naturalmente. De un lado, los seguidores de la emperatriz y la casa Harris suelen beber relajadamente en el centro del salón, mientras que los seguidores del emperador gravitan hacia Richard. Sin embargo, quien más alegre parece por la ocasión es el emperador, quien sonríe brillantemente mientras expresa lo orgulloso que está de Richard. Los nobles murmuran por la multitud, hablando de cómo el emperador ha estado tratando al gran duque como si fuera su hijo. Muchos de ellos piensan que el emperador ya ha tomado su decisión, sabiendo que el gran duque Ejard es un candidato adecuado siendo un alfa dominante. Otro noble los calla, indicando que el príncipe está cerca. Desde su rincón, Eugene simplemente escucha los murmullos de los nobles. Escucha a algunos de ellos hablar sobre el incidente con Lord Mami de la noche anterior, y Eugene se da cuenta de que podría ser por eso que ninguno lo está molestando. Por más que Ben mirara por encima de su hombro y viera al príncipe salir del salón del banquete, le pregunta a dónde va. Edian simplemente comenta que quiere tomar un poco de aire fresco, aunque su mayordomo le ofrece acompañarlo. Edian le dice que se quede quieto, ya que solo va a estar en el balcón un rato. También le pide a su mayordomo que invente una excusa para su ausencia, ya que hay gente descontenta en la reunión mientras busca a su madre molesta. Richard ve a Edian salir hacia el balcón. Mientras mira desde atrás, Edian se siente más cómodo con el aire nocturno. Comenta que hay solo una cosa que la mayoría de los presentes quiere saber: ¿quién entre el gran duque y el príncipe tiene más posibilidades de convertirse en el príncipe heredero?
a quién deberían servir. Todos los nobles reflexionan sobre su elección, y sí obtendrán más beneficios de su decisión. Por eso ETN se pregunta por qué Risher parece ajeno a esta guerra de desgaste entre nobles y sigue aferrándose a él durante la ceremonia de recepción. El pensamiento hace que Edian se estremezca y vacile al recordar que Risher le susurró que había regresado. Edian se sorprende por el gesto, preguntándose quién más saludaría a otra persona así, aparte de Risher. Desde atrás, Lord Miles hace su aparición ante Edian, lo cual lo toma por sorpresa. Theodore se presenta con su primer nombre y le dice al príncipe que debería llamarlo por su primer nombre. Edian pregunta por qué Theodore está en el balcón. El noble explica que quiere saber cómo está el príncipe. Edian menciona casualmente que no disfruta particularmente de la noche. Theodore se disculpa por su descuido, diciendo que su altercado con Lord Mamia de la noche anterior debe haberle arruinado el ánimo del día. Comenta que se asegurará de que tal incidente no vuelva a suceder. Edian aclara que Theodore no debería disculparse por el incidente, pero el noble insiste en que fue culpa suya. Comenta que si se quedara siempre al lado del príncipe, no tendría que lidiar con Lord Namia. Lord Miles realmente me da escalofríos desde que lo conocí, y esto lo hace aún más extraño. Sintiendo intenciones ocultas, Eugen sonríe mientras le pregunta a Lord Miles quién le ordenó seguir al príncipe. Theodore niega la acusación, aclarando que es completamente leal al príncipe. Sin embargo, Eugen interviene, dice que aparte de ser un descendiente directo del emperador, no tiene nada que ofrecer. El heredero de una de las familias más reconocidas del imperio no se beneficiaría con el favor del príncipe. Edian se ríe y dice que sería mejor que se presentara ante la emperatriz. La lengua afilada de Edian es realmente impresionante en comparación con otros. Lord Miles detiene vehementemente al príncipe de hablar tales palabras autocríticas, asegurando a Edian que su lealtad no es por razones políticas. Edian se siente mareado, mientras una ola de feromonas agresivas lo invade, mientras Theodore insiste en que Edian merece ser servido. Sin embargo, Edian reconoce los ojos hambrientos de Theodore, como si estuviera listo para lanzarse sobre la presa que tiene en la mira. Se echa hacia atrás mientras explica que él elige a las personas que quiere que se conviertan en sus súbditos, sintiéndose incómodo al convertirse en el blanco de la mirada de un alfa dominante, para que a un alfa dominante le atraiga a Edian, a pesar de saber que él es un beta frente a Higian. Debe ser un beta realmente guapo. Para ser justos, no puedes ocultar al omega dominante que lleva dentro solo con gotas para los ojos y químicos. El Lord Miles se ríe mientras menciona que el príncipe no ha cambiado, embriagado en su obsesión loca. Theodore explica que, aunque el príncipe aleja a la gente, aparentemente entiende los sentimientos verdaderos que Edian oculta después de observarlo por más de 10 años. Theodore se lanza hacia Edian y lo agarra de la mano, comentando que el príncipe debería darle una oportunidad a la persona que solo ha pensado en él. Edian retrocede, pero una mano agarra a Lord Miles por detrás. La figura amenazante del gran duque Eghard se alza detrás de ellos, mientras menciona de manera amenazante que el noble no está pidiendo una oportunidad al príncipe. En lugar de eso, simplemente está faltando al respeto al príncipe al torcer la mano del noble loco. Egan se sorprende al ver a Richard venir a rescatarlo. Yo también lo vi venir. El gran duque agarra la mano de Lord Miles y la tuerce mientras explica que el noble está faltando el respeto al príncipe. El noble se sorprende al ver al gran duque Eghard con él y dice que este asunto no le concierne. Sin embargo, Richard lo toma como una ofensa y abruma la atmósfera con sus feromonas. Richard avanza y explica que no se refiere a las motivaciones del noble. Edian siente las feromonas agresivas de Richard envolviéndolo. Mientras tanto, Richard sigue acercándose amenazantemente a Lord Miles mientras éste retrocede tambaleándose. Richard explica que el noble ha sido tan insolente al contestarle a un gran duque y molestar al príncipe durante su descanso. Mientras abruma a Lord Miles con sus feromonas dominantes, Lord Miles colapsa de rodillas. A medida que Richard continúa atacándolo con feromonas y acusaciones, mira desde lo alto al noble débil. Al declarar que discutir con él es inútil, especialmente porque no hay nadie alrededor para ayudar al noble, Richard se pregunta de dónde proviene la confianza del noble. A pesar de ser no más que simples ovejas, mientras Lord Miles se ahoga con la poderosa feromona del gran duque. Edian finalmente interrumpe a los dos hombres, diciéndole a Richard que detenga su ataque al noble indefenso entre sus jadeos.
Lord Miles se disculpa con el Gran Duque, pero Richard aclara que debería disculparse con el príncipe en su lugar. Lord Miles se vuelve hacia el príncipe y se disculpa incesantemente por sus acciones. Edian acepta rápidamente su disculpa y espera que este incidente no vuelva a ocurrir. El noble se aleja rápidamente de la escena mientras Edian se pregunta si esa fue la fuerza de las feromonas de un alfa dominante. A pesar de haber tomado su medicina, Ethan aún siente las repercusiones de estar envuelto en feromonas tan agresivas. Richard lo saca de sus pensamientos al preguntar sobre el estado del príncipe, notando que él está temblando. Aquí vemos la dualidad del hombre como la exhibe Richard von Eckart. Edian aclara que está bien y que simplemente tiembla por el aire frío. El Gran Duque está de acuerdo con él, mientras se quita su abrigo y se lo da a Edian. Edian se pregunta por qué Richard está en el balcón cuando acaba de estar con el emperador hace unos momentos. Richard sonríe dulcemente a Edian mientras comenta que siempre sabe dónde está Edian. Edian cuestiona por qué Richard dejó de llamarlo príncipe cuando antes lo hacía. Richard, feliz, dice que solo son ellos dos. De todos modos, expresa su deseo de llamarlo de manera informal incluso frente a muchas personas, pero entiende que a Edian no le gustaría. Edian aclara que a él tampoco le gusta que lo llamen por su nombre cuando solo están ellos dos. Edian aclara que a él tampoco le gusta que lo llamen por su nombre cuando solo están ellos dos. Así que el Gran Duque debería dirigirse a él correctamente. Richard le lanza una sonrisa encantadora al notar que el príncipe se muestra casual con él de todos modos. Edian se sonroja mientras explica que también comenzará a dirigirse al Gran Duque de forma formal y apropiada. Al saludarse, sienten que hay una distancia entre ellos, así que Richard le pide a Edian que lo trate como lo hacía antes, pero el príncipe lo rechaza firmemente. Edian se da la vuelta para marcharse, pero Richard lo agarra de los dedos, diciéndole que lo ha extrañado durante un tiempo, llamándolo como lo hacía antes, como un hermano. Richard sonríe cariñosamente a Edian mientras toma su mano. Mientras tanto, Edian piensa que Richard cree que no hay nada malo en su relación. Cuando todos están definitivamente en contra de su relación, Edian se aleja y Richard le pregunta si ha recibido sus cartas. Edian le informa que recibió todas hasta hace un año, y Richard explica que no pudo enviar cartas debido al caos que lo rodeaba. Edian le quita el abrigo a Richard y se lo devuelve mientras comenta que es extraño escribir cartas durante una ola de monstruos. Richard se alegra de saber que Edian recibió sus cartas, ya que no obtuvo respuesta. Pero Edian le recuerda que no tenía planes de contestarle. Para Edian, no tenía sentido responder, ya que todas las cartas de Richard no eran sobre él, sino preguntando por su estado. Edian está confundido por la expresión de Richard. Richard explica que le sorprende agradablemente saber que Edian ha estado leyendo sus cartas diligentemente. Edian se sonroja al explicar que sus cartas eran cortas de todos modos y que no hay nada inherentemente malo en leerlas. Richard no puede evitar sonreír cariñosamente a Edian al mencionar que Edian es igual a como lo recuerda. En ese momento, Edian recuerda su primer encuentro. Un joven Edian sugirió llamar a Richard Shah como apodo, ya que su nombre era difícil de pronunciar. El joven Edian extendió felizmente su mano amigable hacia el titubeante joven Richard, pero Edian se detiene de recordar esos momentos. La emperatriz aparece en su mente como un recordatorio de su enemigo. La llegada de Richard resuena en su cabeza. De regreso al balcón, Etienne le explica a Richard que no quiere seguir alimentando los deseos infantiles de Richard. No quiere pensar más en el pasado. Richard intenta decir algo mientras Etienne piensa que debería alejarse de Richard antes de que sus ojos sinceros vean sus secretos. Ben llama al príncipe y saluda al Gran Duque una vez que lo ve junto al príncipe. Richard le responde mientras Edian le pregunta por qué vino. Ben nerviosamente responde que la emperatriz quiere ver al príncipe. Edian entonces explica que debe irse de inmediato. Antes de dejar el balcón, Richard llama a Edian y le dice que quedará en la capital por un tiempo, pidiéndole que se reencuentren en otra ocasión. Edian simplemente comenta que tendrán que hablar de ello en otra ocasión, volviéndolo a llamar Gran Duque antes de marcharse con su mayordomo. Ben pregunta de qué estaban hablando, pero Edian simplemente desvía la pregunta. Sintiéndose solo en el balcón, Richard se pregunta por qué Edian se refiere a su relación como meros deseos infantiles. Oh, nuestro pobre perrito Edian se quedó solo. No te preocupes, tendrás más oportunidades en el futuro, creo, mientras el mayordomo lleva a Edian a ver a la emperatriz. Y le dice que quedará en la capital por un tiempo,
pidiéndole que se reencuentren en otra ocasión. Edian simplemente comenta que tendrán que hablar de ello en otra ocasión, volviéndolo a llamar Gran Duque antes de marcharse con su mayordomo. Ben pregunta de qué estaban hablando, pero Edian simplemente desvía la pregunta, quedándose solo en el balcón. Richard se pregunta por qué Adrian se refiere a su relación como meros deseos infantiles. Oh, nuestro pobre perrito Edian se quedó solo. No te preocupes, tendrás más oportunidades en el futuro, creo. Mientras el mayordomo lleva a Adrian a ver a la emperatriz. Le pregunta por qué el príncipe estaba con el gran duque, lo cual es peligroso ya que la emperatriz podría haberlos visto. Edian desestima sus preocupaciones, diciendo que el gran duque se acercó a él y que la emperatriz no los vio de todos modos. Luego le pregunta a Ben por qué la emperatriz quiere verlo. Ben comenta que el margrave Matías ha llegado al palacio. Edian se sorprende al escuchar esto. Como espera que el margrave esté en la frontera, Ben recuerda el encuentro de la emperatriz con el margrave a su llegada. Ella recibió cordialmente al margrave al verlo y le preguntó sobre los regalos que le envió el mes pasado. El margrave le agradeció por su consideración y mencionó que quería tener una reunión con ella. No quería perderse una ocasión nacional importante como la fiesta de bienvenida del gran duque Eckhart. Que el margrave quiera conocer al gran duque sorprende tanto a Edian como a la emperatriz. Ben explica que el gran duque Eckhart y el margrave Matías parecen haber construido una buena relación entre ellos. Cuando piensa en la antigua situación de la frontera, Edian se preocupa por el giro de los acontecimientos, ya que sabe cuánto esfuerzo ha puesto la emperatriz en mantener al margrave de su lado. Ben le recuerda a Edian que evite ser visto con el gran duque en este momento, mientras la emperatriz invita al margrave a tomar el té. Tan pronto como Richard entra nuevamente al salón de banquetes, Elvin, uno de sus súbditos, lo llama con cansancio. Elvin dice que el gran duque debería informarle, a donde quiera que fuera. Richard nota la expresión de exasperación del otro hombre y Elvin explica que tuvo que atravesar a los muchos nobles que querían una audiencia con el gran duque, lo cual también incluía al emperador. Richard aparentemente desestima las preocupaciones de Elvin y en cambio pregunta por Estela y Jade. Jade, el capitán, ha revisado a los caballeros, mientras que Elvin no sabe dónde está Estela. Sin embargo, a lo lejos, la ven feliz bebiendo unos cuantos vasos ella misma. Richard le dice a Elvin que llame a ambos ya que quiere salir de la fiesta pronto. Elvin está preocupado por salir tan pronto, especialmente porque el emperador aún busca a Richard. Sin embargo, Richard simplemente le dice que está cansado, ya ha entretenido lo suficiente al emperador. Elvin reprende a su lord por sus palabras y comenta que él será el que recibiría un regaño si el gran duque se va tan pronto. Exasperado, Richard declara que él mismo se despedirá del emperador y Elvin espera que al menos el gran duque mantenga una charla amena antes de irse. Al ver la figura del gran duque acercarse al feliz emperador, entiende que el gran duque no tiene interés en el trono. Sin embargo, está frustrado, pensando que su lord lo hace tan obvio. Entre los nobles, de repente una figura se inclina hacia Elvin, preguntándole sobre qué murmura. Elvin se sorprende al ver a Sir Hate, capitán de los caballeros, acercándose por detrás. Elvin se compone mientras comenta que el gran duque finalmente está hablando con el emperador en privado. Elvin dice que el gran duque parece tan desinteresado, pero al menos el emperador es indulgente con él. Hate aclara que, más que ser indulgente, el emperador quiere algo del gran duque. Él es el único con poder para suprimir la influencia de la emperatriz y de los nobles. Elvin luego le pide a Jade que encuentre a Estela, pero el capitán mastica su comida y exclama que Estela se está divirtiendo en este momento. Elvin explica que el gran duque está cansado y quiere irse pronto, y Jade se sorprende al oír que el gran duque realmente está cansado. Alvin y su grupo ya saben por qué no está interesado en el evento. La persona que realmente espera conocer ya no está en la fiesta. El gran duque luce sombrío al pensarlo, mientras el emperador menciona que se va demasiado pronto. El emperador luego comenta que organizará una comida para los dos pronto. Sin embargo, Richard está más ocupado con las palabras persistentes de Egeón sobre su relación de juego infantil. No quería que la conversación terminara en ese tono, pero no tenía otra opción. Elvin anuncia que el carruaje del gran duque está listo. Muchos nobles comentan que es demasiado pronto para que Richard se vaya. Elvin detiene a la multitud de nobles que siguen a Richard y les explica que el gran duque necesita descansar.
mientras les dice que envíen sus peticiones a la casa Eckhart. Richard mira hacia el balcón donde habló con Igean. Alvin se acerca a Richard y le confirma que el príncipe se ha ido del salón de banquetes. Richard luego les insta a irse. Dentro del carruaje, Richard reflexiona sobre lo que realmente quería hablar con el príncipe cuando se acercó a él. Sin embargo, de vuelta en el balcón, recuerda las miradas feroces de la emperatriz durante la ceremonia de bienvenida. Recuerda la postura agresiva de Lord Miles en el balcón. Elvin nota que la expresión en el rostro del gran duque ha cambiado. Se ve extremadamente molesto mientras se inclina hacia adelante. Richard entonces ordena a Elvin que busque toda la información sobre Marcus, el hijo de Miles, así como sobre la emperatriz y sus nobles partidarios. Elvin anuncia su llegada a la propiedad y una caballería de caballeros da la bienvenida al gran duque mientras camina hacia su mansión. Reafirma su determinación. Por el bien de su casa, sus súbditos y Ian, tendrá muchas cosas que hacer. Hace 13 años, el emperador presentó a un joven Richard Bonehart a un joven Ian. Un chico tímido saludó al príncipe rubio y el emperador explicó que Richard se quedaría en el palacio a partir de entonces. Los recuerdos de la infancia son grandiosos porque podemos ver a los personajes principales cuando eran pequeños. Richard y el joven Etienne son adorables bebés que necesitan ser protegidos. El príncipe se acercó al emperador y susurró para confirmar algo sobre el gran duque. Sin embargo, el emperador detuvo a Ian de decir algo más, sujetándolo fuertemente por los hombros y diciéndole que tuviera cuidado. Al escuchar esto, asustado por la repentina agresión de su padre, Ian tembló mientras recogía el libro que tenía en las manos, y se disculpó por sus palabras. Un mayordomo llegó y anunció que la Academia Militar Imperial les había enviado un mensaje. El emperador le dijo a Richard que se quedara quieto mientras atendía al mayordomo, dejando a los dos chicos solos. Una vez que el emperador estuvo fuera de vista, el príncipe le preguntó al chico de cabello negro cómo se llamaba nuevamente. Richard se presentó de nuevo y respondió que tenía 7 años cuando Etienne le preguntó cuántos años tenía. Etienne comentó que Richard era la primera persona que conocía en el palacio que era más joven que él. Etienne le preguntó si había estado en el palacio y Richard, tímido, contestó que había venido con su padre antes. Etienne se dio cuenta de que tocó un tema delicado y trató de cambiar de tema llamándolo Shaq como apodo. Un niño pequeño preguntó qué era un apodo y Ejeon explicó que era un nombre que solo los amigos usarían. Richard preguntó cuál era el uso de un apodo, pero Ejeon no parecía tener una buena respuesta a eso. En cambio, explicó que como había mucha gente en el palacio, tendría sentido que fueran amigos cercanos. El Etienne del presente exclamó de dolor mientras el doctor le sacaba sangre de los dedos. Etienne aún no se acostumbra a que le saquen sangre, a pesar de que puede soportar el dolor. Etienne explica que se ha sentido mal últimamente. Y cuando el doctor pidió más información, comenta que pasó por un ciclo de calor repentino que duró más de lo normal. El doctor pregunta si tomó el sedante mientras mezcla la sangre del príncipe con medicina. Etienne declara que nunca ha faltado a su dosis de medicina, lo cual preocupa al doctor. El doctor explica que Etienne debería reducir su medicina o incluso dejar de tomarla por completo. Luego le pregunta a Ben cuándo se hará el anuncio del príncipe heredero. El mayordomo tampoco lo sabe y pregunta al doctor cuál es el problema. El doctor comenta que el cuerpo del príncipe está siendo envenenado en este momento por todos los sedantes, supresores y gotas para los ojos. Aunque estos químicos estaban destinados a interrumpir el sistema nervioso de un omega, dado que Etienne aún experimentó un ciclo de calor, eso significa que su cuerpo ha tolerado los medicamentos. Etienne comenta que solo pueden aumentar la dosis, como lo habían hecho antes. Sin embargo, el doctor le aconseja no hacerlo, recordándole sobre la sangre que escupió antes. A este ritmo, los efectos secundarios podrían matarlo. Etienne le preguntó al doctor si su madre está al tanto de su estado y si ha aceptado reducir la dosis de su medicina. El doctor se disculpa diciendo que no puede hacer mucho, a pesar de ser su médico personal, pero Etienne asegura al doctor que no es su culpa. Etienne cae sobre su cama mientras comenta que su medicación nunca ha estado a su discreción. De repente, el doctor sugiere que hay otra manera de que el príncipe pueda sanar. Dentro de las cámaras de la emperatriz informa a Etienne que el emperador está planeando otro banquete. Etienne menciona que recibió su invitación para asistir obligatoriamente
y la emperatriz simplemente tira su invitación mientras despacha el banquete. Ella aplasta sus gafas con asco absoluto al hecho de que tendría que ver al emperador emocionarse por un rato. También espera que los rumores sobre la preferencia del emperador por el gran duque sobre el príncipe se esparzan rápidamente. Con ese fin, ella ordena a Adrián que se vista mejor de lo habitual, ya que será comparado con el gran duque sin cesar. Adrián, de repente, ordena a la jefa de damas que abandone las cámaras, ya que quiere hablar con su madre en privado. La jefa de damas se excusa. Mientras la emperatriz pregunta qué quiere hablar Ian, él pregunta si la emperatriz ha hablado con su doctor. Ella simplemente explica que buscará otro alquimista que elabore nuevos medicamentos para él. Edian reitera el consejo del doctor de dejar las drogas. La emperatriz lo mira amenazadora mientras cuestiona el plan de Edian de ser pasivo. Mientras el gran duque está expandiendo su influencia, Edian intenta explicarse y recuerda su conversación con el doctor la mañana anterior. El doctor exclamó que había una manera de mejorar a Ian, pero no podía hacerlo solo. Para estabilizar su cuerpo, tendría que experimentar un ciclo de calor con un alfa. Naturalmente, ya amo a este doctor. El rostro de Ian se oscureció ante la sugerencia. Experimentar un ciclo de calor con un alfa solo puede significar una cosa. Ed preguntó cómo esa cosa podría ayudarlo a salir de su situación peligrosa. El doctor explicó que su cuerpo ha estado acumulando feromonas y químicos tóxicos desde hace un tiempo. Si pudiera estar con un alfa durante su ciclo de celo, estas sustancias tóxicas serían eliminadas naturalmente de su cuerpo. El doctor espera que su cuerpo se rejuvenezca durante unos meses solo por estar con un alfa. Sin embargo, el Egan del presente se niega a dar más detalles sobre este método alternativo a la emperatriz, mintiendo que se ha quedado sin opciones para mejorar su condición. La emperatriz toma su té mientras menciona con tonada amenazante que el doctor se está volviendo menos confiable con el tiempo. De regreso en su habitación, Ben se sorprende de que Etienne no haya tocado el tema con su madre. Él explica que ni siquiera pudo molestarse en hablar de eso con ella, ya que sabe que ni siquiera intentaría considerar la sentida idea. Su mayordomo exclama que esa es su vida, la que está en juego y que podría sufrir daños irreparables más adelante. Sin embargo, Ejian ya sabe que la emperatriz ni siquiera se molestaría con este disfraz, si alguna vez le importara su vida. También comenta que esconder algo desconocido es mejor que cubrir lo que ya se ha descubierto. Encontrar un alfa que esté con él y mantenga la boca cerrada por el resto de sus vidas sería otro desafío, por sí mismo. Sabe que su madre no deja rastros detrás y, como Homero, pensar en lo que podría sucederle a este alfa imaginario ya preocupa a Edien y al mayordomo. Edien suspira con exasperación, mientras exclama que le será difícil encontrar un alfa con quien pasar un ciclo de celo. «Oh, pero hay uno cerca». Alguien llama al gran duque mientras él está en el jardín trasero. Elvin ve todo el jardín lleno de hombres trabajando para crear un campo de entrenamiento. En el jardín, Risha espera que el campo de entrenamiento esté listo en 2 días con su progreso actual. Elvin le recuerda al gran duque sobre el banquete del emperador esa noche, pero Risher no está interesado en asistir, dado que necesita atender muchas cosas en la mansión. También le hace saber que ya ha entretenido suficientes nobles en su fiesta de bienvenida. Elvin entonces le informa que el banquete no es solo para las familias nobles del imperio. La invitación también se extiende a la familia imperial, lo que querría decir que la persona con la que no tuvo muchas oportunidades de hablar en el banquete también debería estar allí. Ahora, esto atrae la atención de Riser, quien comenta lo astuto que puede ser su mayordomo. De regreso en el palacio, Ben acompaña a Adrian a lo largo de un pasillo. El mayordomo, preocupado por la salud de su amo. Ben está listo para ayudar a Adrian si alguna vez se enferma, llevando la medicina consigo. Edne le asegura a su mayordomo que está bien mientras siga las órdenes del doctor. Puede manejar la náusea siempre que no haya ruidos fuertes. De repente, una voz estruendosa desde el otro lado del pasillo saluda al príncipe, mencionando su fragilidad. El dueño de la voz comenta que el príncipe podría incluso colapsar antes de que comience el banquete. Ed reconoce a la mujer como la gran duquesa Saxón y la saluda de vuelta. Le pregunta si ha regresado de su dominio, y ella menciona que ha descansado desde su regreso. Hace unos días, miro a la gran duquesa y ya la quiero. Las mujeres fuertes en mi mangua merecen amor. Ben se disculpa, mientras Een sigue conversando con la gran duquesa
ya que no la recuerda de la ceremonia de bienvenida. La gran duquesa Eris von Saxon es prima del emperador y gobierna su dominio, que le fue otorgado por el rey. Como recompensa por sus logros, es la siguiente en la línea al trono después de Etienne. No sintió la necesidad de asistir a la ceremonia. Como mucha gente ha estado hablando del gran duque, parece que ella ya lo conocía sin haberlo conocido en realidad. En su mente, Eugene entiende de dónde proviene la actitud agria de la gran duquesa hacia el gran duque. Dado que ella es un beta, en una sociedad que valora a los alfas y omegas, también menciona que el banquete, organizado por el emperador, debe ser para el gran duque, mientras señala a la multitud de nobles ansiosos por conocer a un alfa dominante. Etienne se sorprende al ver a tantas personas entrando cuando solo la familia noble debería haber sido invitada. La gran duquesa sonríe mientras comenta que el príncipe debe haber estado demasiado ocupado bebiendo para conocer mucho del mundo exterior. Etienne explica que ya dejó de beber. La gran duquesa Iris escucha que las familias nobles han traído a sus hijos Omega con la esperanza de que estén con el gran duque. Ella comenta que aunque ambos son betas, aún deben estar al tanto de los acontecimientos entre los alfas y omegas entre los nobles. Ella explica que, aunque el gran duque es un pariente lejano, es el único joven alfa entre la realeza, con solo el emperador y Lord Bismarck, como los otros alfas. También explica que esta sería la razón por la cual Margaret de Matías ha venido al palacio, y Diane pregunta si la familia Matías tiene un omega. La gran duquesa confirma que parece haber un joven omega en su familia, que pasó la mayor parte de su vida en aislamiento debido a su salud. Este banquete marcaría el debut de ese omega en la vida noble. La gran duquesa también comparte que ha oído un rumor interesante entre los caballeros sobre el gran duque y el joven omega Matías. Etienne inquiere sobre el rumor, y la gran duquesa narra que el gran duque una vez se quedó en el castillo del margrave cuando estaba luchando contra los bárbaros. Durante ese tiempo, el margrave ya había planteado el tema del matrimonio, pero curiosamente, el gran duque rechazó la oferta de inmediato. Como si fuese una señal, el gran duque entra al salón y saluda al príncipe como hermano, capturando la atención de los dos reales. Etienne saluda al gran duque Erhard, mientras la gran duquesa simplemente dice que ha llegado en un momento acertado en su conversación. El gran duque saluda a la gran duquesa, mientras ella comenta que no ha dejado de llamarle hermano al príncipe cuando la gran duquesa le pregunta si la emperatriz sabe de esto. Etienne intenta parar a Richard antes de que hable y explica que ya ha reprendido al gran duque por la manera en que se dirige al príncipe. Sin embargo, Richard nota algo y toma la mano de Etienne, preguntando si está lastimado. Etienne retira su mano y explica que el doctor imperial ya lo ha visitado hoy, y Richard insiste en saber si Etienne se encuentra mal. La gran duquesa interviene entre los dos hombres, señalándole al gran duque que el príncipe ya le ha dicho que lo deje en paz. Ella se burla de su supuesto interés por el príncipe enfermo, pero el gran duque le dice que cuida sus palabras, diciendo que sabe más que nadie cómo el príncipe oculta su dolor de las personas. La gran duquesa, diciendo que sabe más que nadie cómo el príncipe oculta su dolor ante los demás. La gran duquesa no se deja intimidar por el tono desafiante del gran duque, recordándole que todavía es una descendiente directa de la familia imperial y que no puede esperar darle órdenes. Etienne interrumpe la creciente tensión entre ellos. Le recuerda a Richard que la gran duquesa sigue siendo prima del emperador y que debe tratarla como a realeza. La gran duquesa exclama que está bien, burlándose del gran duque por su falta de etiqueta imperial. Atribuye su comportamiento al alboroto de la gente y los nobles que le ha subido a la cabeza. Luego se disculpa ante el príncipe. Se va recordándole que el príncipe y la gran duquesa, como betas, no obtendrían nada por estar cerca de alfas dominantes. Tan pronto como la gran duquesa desaparece de su vista, Diane arrastra a Richard a una habitación vacía. Diane cierra la puerta de golpe y reprende duramente a Richard por sus acciones. Richard está completamente perdido sobre lo que hizo mal. Diane le recuerda las reglas y la etiqueta imperial que deben seguirse dentro del palacio. Diane acepta las palabras de la gran duquesa, que no hacer enemigos por falta de respeto no beneficiará la vida de Richard. Sin embargo, Richard empuja a Diane contra la pared y le pregunta si ha molestado al príncipe. Diane desvía la mirada de Richard. Aclara que no está enojado. Richard se disculpa por sus acciones y continúa refiriéndose a Diane como su hermano. Diane reprende a Richard nuevamente,
Esta vez, por su cariño hacia él, Edian le recuerda que ya le ha advertido sobre eso, desde hace un tiempo. Risher luego señala que ya han pasado 3 años desde la primera vez, que Edian le advirtió sobre ello. Hace 3 años, el recién inaugurado Gran Duque Eckhart se acercó felizmente al príncipe, que subía las escaleras. Exclamó que ahora era un verdadero gran duque después de graduarse de la Academia Militar. Quería que Edian fuera el primero en saberlo. Edian miró por encima de su hombro y le felicitó fríamente, dirigiéndose a él formalmente como Gran Duque Eckhart. Risher se sintió incómodo cuando Edian lo trató formalmente y le pidió que lo llamara como lo habían hecho antes. Sin embargo, Edian le dio una advertencia sobre su comportamiento como Gran Duque. Edian le dijo que ya no necesitaban seguir con su juego de hermanos de mentira. Mientras su figura se retiraba hacia la emperatriz en la cima de las escaleras, de vuelta en la actualidad, Risher siente con fuerza que nada tiene que cambiar a pesar de los cambios en sus roles políticos y posiciones. En su mente, Edian no puede entender cómo Risher puede ser fuerte contra todas las adversidades. Se resigna a la resuelta determinación de Risher mientras suspira y le dice que puede hacer lo que desee. Sin embargo, le recuerda que solo puede llamarlo cariñosamente. Cuando están a solas, Edian finalmente sale de la habitación y le recuerda que no le diga hermano cuando hay otras personas presentes. Una vez afuera, Risher le pregunta a Edian por qué le importa la opinión de los demás. Edian simplemente comenta que Risher es el que parece desinteresado. Sin embargo, Risher señala que dado que hay muchas personas en el palacio, tendría sentido que fueran amigos cercanos, recordando las palabras exactas que Edian le dijo cuando se conocieron por primera vez. Luego, Risher agarra a Edian por los hombros e invita a entrar a la habitación. Edian intenta detenerlo, pero el mayordomo anuncia la llegada de la estrella del imperio, el príncipe Edian de Frederick y la espada del imperio. El gran duque Risher von Eckhart de inmediato se da cuenta de que todos en la habitación, desde su llegada, están completamente embobados, que han captado la atención de todos los presentes en el lugar.